La humanidad ha tenido largas eras que, en este mundo, cimentaron primero lo que el ser humano podía ser cuando mató cobardemente a su hermano por envidia. La humanidad tiene sus filas que propagaron la maldad en un nivel tan elevado que es difícil de imaginar. Incluso en los albores de la historia, la tiranía marcó a la humanidad. Antes del diluvio, por ejemplo, la Biblia registra que la medida de la maldad del hombre llegó a un nivel tan insostenible que Dios decidió destruir la civilización de la época. Inclusive, el texto bíblico llama a algunas de esas personas Nefilim, un término cuyo significado correcto es bastante discutido entre los estudiosos, pero que parece designar a los grandes hombres, feroces conquistadores de aquel tiempo, que oprimían a las personas de forma avasalladora. Después del diluvio, el problema de la maldad continuó, de modo que hubo una maldición dentro de la propia familia de Noé, la familia que fue salvada de la destrucción por las aguas del diluvio. A lo largo de los siglos y milenios siguientes, la sociedad humana continuó desarrollándose siempre a la sombra de la maldad, con sus grandes imperios siendo forjados con todo lo que hay de más deplorable en el carácter humano. La Biblia menciona a muchos de estos hombres y líderes que acabaron estando entre los peores ejemplos de la historia humana. Pero las vidas de todas esas personas terribles tuvieron algo en común, el problema del pecado. En realidad, el pecado es el problema de la humanidad en su conjunto. Después de todo, la Biblia dice que todos han pecado, todos, sin excepción, y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, a pesar de que todos los humanos son pecadores, es cierto que no todos alcanzan el máximo de su potencial de maldad. La imagen de Dios en el hombre, aunque desfigurada por el pecado, y su gracia común derramada sobre la creación, de cierta forma, ponen un freno a la perversidad humana y preservan el orden en el mundo creado, de modo que, afortunadamente, la mayoría de los seres humanos no es tan mala como podría ser. Sin embargo, la Biblia también habla de un individuo que alcanzará un nivel de maldad jamás visto. Él será el peor hombre de todos los tiempos, la persona más despreciable que pisará esta tierra. La prueba de esto es que, si el problema del ser humano es el pecado, esa persona será tan problemática que será llamada simplemente el hombre del pecado. Es decir, esa persona será tan mala y tan reprobable, y hará cosas tan absurdas, que será como la propia personificación del pecado. Ese hombre también es llamado en la Biblia hijo de perdición y alguien que actuará en el mundo según la eficacia del propio Satanás. Pero, ¿quién será el hombre del pecado y qué hará de tan abominable? Es exactamente sobre esto de lo que hablaremos en este video. El hombre del pecado es una designación bíblica para el anticristo final, conforme presentado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esa designación hace referencia directa a su carácter maligno, profano y rebelde. Algunas traducciones traen la expresión hombre de iniquidad en lugar de hombre del pecado. Obviamente, tanto hombre del pecado como hombre de iniquidad son expresiones equivalentes. La Biblia dice que el pecado es iniquidad, pues el pecado es la transgresión de la ley. En este sentido, al designar al anticristo como el hombre del pecado, el apóstol Pablo lo describe como un absoluto transgresor de la ley de Dios. En realidad, la expresión hombre de iniquidad es un semitismo, es decir, es una expresión que quiere decir que ese hombre será la propia personificación de la oposición a las ordenanzas de Dios. El propio texto bíblico es muy claro en este sentido. Al confortar a los creyentes de Tesalónica acerca de la venida del día del Señor, el apóstol Pablo escribió que ese día no llegará a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se adora, de manera que se sentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Y aquí surge una duda en muchos lectores de la Biblia: ¿será el hombre del pecado una persona real? Bueno, la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya opera en el mundo. Esto significa que muchos anticristos han surgido a lo largo de la historia de la humanidad caída. El apóstol Juan trató sobre esto en su primera epístola, al explicar que esta ya es la última hora y que el anticristo está por venir, pero que incluso ahora el espíritu del anticristo ya está en acción en el mundo y muchos anticristos han aparecido por ahí. Juan habla de estos muchos anticristos para referirse a cualquiera que niegue la verdad esencial sobre Jesucristo, especialmente la realidad de su encarnación. Es decir, para Juan, la negación de la encarnación de Jesucristo es una marca del espíritu del anticristo que actúa en el mundo. Sí, en su tiempo, Juan estaba combatiendo la terrible influencia de falsos profetas que introducían doctrinas gnósticas en la iglesia. Pero este mismo tipo de enseñanza, que niega la divinidad y la humanidad de Cristo, aunque con otros nombres y otras formas, se está propagando y engañando a las personas hasta hoy.
Y esto es una manifestación del espíritu del anticristo. Sin embargo, en ningún momento el apóstol Juan negó la existencia de un anticristo final. Es como si él hubiera dicho, ustedes han oído que el anticristo está viniendo, pero mientras él no se manifieste de forma específica y definitiva, su espíritu ya está en acción y hay muchos anticristos esparcidos por ahí. Además, de acuerdo con la referencia claramente personal que el apóstol Pablo hace acerca del hombre del pecado, esto nos lleva a concluir que habrá, sí, un anticristo final que personificará, en su nivel máximo, ese espíritu de maldad y oposición al Señor. Entonces, aunque todos los pecadores y entre ellos los muchos anticristos que han surgido en el mundo puedan ser designados como hombres del pecado, solo una persona en particular recibe el título de el hombre del pecado. Es verdad que algunos cristianos creen que el anticristo no es más que una figura del poder anticristiano presente en el mundo y que se intensificará en los momentos finales de la presente era, pero la idea de que el anticristo, el hombre del pecado, se trata de una persona real, sin duda, es la interpretación que mejor se adecua al texto bíblico. Además, esta también ha sido la interpretación histórica dentro del cristianismo, estando presente en la Didaqué, que es la enseñanza de los 12 apóstoles, y siendo defendida, por ejemplo, por nombres como Justino Mártir y Agustín de Hipona. Por lo tanto, hasta podemos hablar de una línea de anticristos, pues de hecho esa es una idea bíblica. La historia humana está marcada por personas de este tipo, pero el hombre del pecado, de quien habla el apóstol Pablo, sin duda, es una persona escatológica, es decir, será una persona real que formará parte de los eventos del final de los tiempos. Y aquí también surge siempre una pregunta, ¿quién será el anticristo? ¿Quién será este hombre del pecado? Sobre esto podemos decir que es inútil tratar de especular la identidad del hombre del pecado, pues la Biblia simplemente no la revela. Pero es importante afirmar que el hombre del pecado no debe ser identificado como siendo el propio Satanás, como si fuera un tipo de encarnación de él. Algunas personas piensan que el anticristo será el propio diablo en persona, pero esto es un error. En realidad, de acuerdo con el apóstol Pablo, este hombre del pecado vendrá según la eficacia de Satanás, pero no será el diablo encarnado. Particularmente, también formo parte de la línea que defiende que no debe ser identificado estrictamente con la bestia que sube del mar en el libro del Apocalipsis, aunque esté directamente ligado a ella. La bestia que sube del mar, mencionada en los capítulos 13 y 17 del libro del Apocalipsis, representa el poder anticristiano en sus muchas manifestaciones a lo largo de la historia. Tal vez, como mucho, podemos decir que el hombre del pecado será un tipo de manifestación final de esta bestia, pues él es quien gobernará el sistema inicuo en su forma final y más blasfema. Pero, ¿cuándo surgirá el hombre del pecado? La Biblia dice claramente que el hombre del pecado se manifestará en conexión con la apostasía que precederá el día del Señor. Apostasía significa abandono o rebelión. Por lo tanto, en este contexto, apostasía se refiere al desprecio, negación y rebelión contra Dios. El propio Señor Jesucristo habló sobre esta apostasía final en su sermón profético, advirtiendo que vendría un tiempo de grandes dificultades, en que muchas personas abandonarían la fe, traicionarían y odiarían unas a otras, un tiempo en que surgirían varios falsos profetas que engañarían a muchos con sus mentiras, y con el aumento de la iniquidad, el amor de muchos también se enfriaría. Por lo tanto, de acuerdo con el texto bíblico, podemos afirmar únicamente que el hombre del pecado surgirá en un periodo inmediatamente antes del día del Señor, es decir, antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aunque es cierto que llegará el momento en que este hombre del pecado se manifestará, los creyentes no deben gastar tiempo especulando su identidad o tratando de establecer una cronología exacta de su aparición. En cambio, los cristianos deben estar atentos a los muchos anticristos que ya están presentes en el mundo aquí y ahora, propagando ideologías anticristianas. Además, antes de preguntarnos quién y cuándo, es más importante saber qué hará el hombre del pecado. La verdad es que el movimiento de apostasía final contará con un líder. Ese líder será exactamente la persona a quien el apóstol Pablo llama el hombre del pecado o el hombre de la iniquidad. Es realmente muy apropiada la designación de ese hombre como un transgresor de la ley de Dios en su misión. Él vendrá según la eficacia de Satanás, también hará grandes simulacros de señales y milagros. Por lo tanto, tal como su inspirador, es decir, tal como Satanás, el hombre del pecado será un terrible mentiroso y engañador. Además, su actuación se caracterizará por el hecho de que hará oposición directa contra todo lo que se llama Dios o se adora. Entonces, no será solo el adversario de Dios y de su pueblo, sino que también no tolerará cualquier idea religiosa dirigida a otros dioses. El propio texto bíblico revela el motivo para esto, diciendo que el hombre del pecado llegará al punto de sentarse en el santuario de Dios,
proclamando que él mismo es Dios. Algunas personas más incrédulas pueden pensar que será imposible que algo así suceda en el mundo, pero la historia nos muestra que esas personas están equivocadas y que la frontera del control de la imposición religiosa es mucho más frágil de lo que piensan. Sin duda, uno de los principales precursores del anticristo fue el rey seleucida Antíoco Epífanes. Durante su gobierno, entre 175 y 164 a.C., se propuso erradicar la religión de Israel. Profanó el templo de Jerusalén y edificó un altar pagano en lugar del altar del sacrificio. Antíoco fue capaz de ofrecer un sacrificio pagano a Zeus dentro del templo del Señor. Pero aquí también podemos notar la diferencia entre él y el hombre del pecado. Antíoco, como otros gobernantes antiguos, exigía honores divinos, pero seguía considerando a Zeus como su divinidad. Ya el hombre del pecado será mucho más blasfemo y proclamará a sí mismo como el único Dios. Exigirá que toda adoración sea dada exclusivamente para él. Pero la buena noticia es que el perverso hombre del pecado, que hará oposición al Señor, que perseguirá a los santos en la tierra, que se exaltará y proclamará a sí mismo como Dios, será muerto por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí siento desilusionar a aquellos que esperan un gran enfrentamiento entre el hombre del pecado y Jesucristo. ¿Saben esos enfrentamientos con tonos dramáticos y guión cinematográfico, en el mejor estilo de batalla entre superhéroe y villano? La verdad es que esto no sucederá. ¿Y saben por qué? Porque el hombre del pecado, que se creerá tan poderoso como para declararse un Dios, será muerto simplemente con el soplo de la boca del Señor Jesucristo, quien lo destruirá con la manifestación de su venida. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías lo que la Biblia dice sobre el hombre del pecado y si tienes ganas de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios.